Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bienvenidos a su espacio Opiniones. Estamos en vivo y a partir de este momento también en vivo a través de las radios de Ágape que retransmiten esta señal en el oriente y occidente del país. Gracias por su sintonía. Esta mañana tenemos la visita del doctor Rubén Zamora, ampliamente conocido por los salvadoreños. Su trabajo político y su participación política es innegable, y su influencia política también dentro del país. Por lo mismo hemos querido invitarlo esta mañana a conversar con nosotros sobre sus análisis, sus opiniones en cuanto a lo que pasa en la coyuntura política actual. Doctor Zamora, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Rafael. Muy buenos días. Ha sido un gran placer estar aquí en Ágape con ustedes y estoy a sus órdenes. Pues reaparece usted en la escena política. No es que ha estado fuera, pero no ha tenido presencia, pero es importante conocer sus opiniones sobre cómo está El Salvador políticamente en este momento, cuando ya se tienen propuestas de Arena, propuestas del FMLN, acusaciones de populismo mutuas y de una búsqueda a como dé lugar del voto indeciso, podríamos decir. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando? Pero mire, yo diría que independientemente de todas las acusaciones que en toda campaña la vamos a encontrar, pero que ojalá que no pasen a más, ¿verdad? Lo que estamos enfrentando es yo diría, la más importante elección después de los acuerdos de paz. Si usted mira la trayectoria política de El Salvador moderna, o sea, desde 1930, se caracteriza porque cada más o menos 10 años el régimen político entraba en crisis y había una fuerte crisis. O sea, esa era la trayectoria que traíamos. Usted lo puede ver, el 30, golpe de Estado, ¿verdad? Y sube Martínez. Ahí hay un periodo largo porque va hasta el 44, 14 años de gobierno militar, 13 realmente. Y 44, 48 es la otra gran crisis, con golpe de Estado al principio y al final. Luego el 61, 60-61, a los 10 años, la crisis de Lemos, golpe de Estado y cambio, ¿verdad? Y luego el 72, elección, Napoleón Duarte gana las elecciones, le hacen el gran fraude, intento de golpe de Estado, fracasa, pero hay una gran crisis y el país como que se va sumiendo, ¿no?, cada vez más en un pantano más profundo que es el autoritarismo militar. La represión iba creciendo, ¿verdad? El fraude electoral iba creciendo, el 79 aquello reventó finalmente. Con golpe de Estado no pudo la Junta, de la que fuimos parte, ya no tenía posibilidades de arreglar las cosas y lo que se vino fue la guerra. Y eso abrió un nuevo periodo en la historia del país. Nos matamos 12 años, pero al final logramos los acuerdos de paz 90-91. Y pasamos del autoritarismo militar a una transición democrática. Esa transición o ese periodo de transición en que viejo y nuevo todavía como que están ahí, es lo que se está cerrando con la crisis actual y estas elecciones a los 20 años. ¿Lo considera una crisis? Claro que hay una crisis de la institucionalidad democrática en nuestro país. Miren la Asamblea, lo que está pasando ahí, violan la ley a cada rato, ¿ya? El problema de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, que da resoluciones en función de lo que el gobierno le pide, ¿verdad? El problema del mismo Tribunal Supremo Electoral, la autoridad electoral, ¿ya?, que también está emproblemada. O sea, la institucionalidad democrática y sus tres principales centros, dijéramos, de institucionalización, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la autoridad electoral están en crisis. Y no se diga los partidos políticos, que son los agentes de la democracia representativa. Usted lo ha llamado la elección más importante después de los acuerdos de paz. ¿Qué significa que gane Arena un periodo más o qué significa que el FMLN llegue al Ejecutivo? Bueno, por eso digo que es determinante. Porque como ya empezó la crisis de la institucionalidad, esta elección, una de dos, o nos mueve hacia un periodo de consolidación democrática, o sea, se logra afianzar la democracia y entonces ya se consolida, o se profundiza totalmente la crisis. Porque un periodo de crisis no siempre sale bien, ¿no? Una transición no necesariamente va para mejor, a veces van para profundizar las crisis. Entonces, esta elección eso es lo que define.
Yo creo que en esta elección ya está bastante claro que la presidencia o la gana Arena o la gana el FMLN. Creo que son los dos únicos contendientes que tienen posibilidades, dijéramos, realistas de ganar. ¿Dónde va a estar el punto para mí? El punto fundamental de lo que se viene es después de las elecciones. Para mí el verdadero, llamémosle, movimiento político se va a producir después de las elecciones. ¿Le preocupa la gobernabilidad? Por problemas de gobernabilidad y por problemas de la misma crisis que tenemos. Fíjese una cosa, ¿qué escenarios tenemos entonces? O Arena, después de 20 años en el gobierno, pierde el gobierno, lo cual al interior de Arena va a producir un zamaquión político brutal, porque Arena, que nació como partido de oposición, solo estuvo 7 años en la oposición, y luego ya los últimos años con mayoría en el Congreso, pero pasó al Ejecutivo a los 7 años y ha estado 20 años en el gobierno. Entonces ya es un partido de gobierno, como era el PCN. El PCN, el PRUD, no eran partidos para ganar el gobierno, porque el gobierno lo ganaban los militares con golpe de Estado, era partido para mantenerse en el gobierno. Entonces Arena está ya estructurado para mantenerse en el gobierno, y si lo pierde, le va a producir una brutal crisis. Un escenario. Pierde el FMLN, que es el otro posible escenario. El problema es que el zamaquión que viene en el FMLN, creo yo que también va a ser muy grave si es que pierden. ¿Por qué? Mire, han ido a elecciones, esta es la 4ª vez que van, ¿verdad? La primera vez que fueron con un aliado que era yo, en el 94. Hicimos los acuerdos de paz y luego en la primera elección en que ellos se incorporan a la vida, llevan de candidato no a un miembro del partido, pero sí a alguien con el que habían tenido alianza. En las 2 siguientes, llevan a candidatos internos del partido. Facundo y luego Chafik, que era el más emblemático, dijéramos, de lo interno. Y ahora el FMLN da un paso y trae un candidato de fuera. Bueno, ¿y si ese no gana? Probaron con aliados, probaron con un Jonte propio y probaron con un externo y no logran ganar. A 25 años de estar en la oposición. Entonces, ese es el punto que estamos enfrentando. Ahora, algunos dicen que de toda esta historia volvemos al punto casi de partida, conceptualmente, políticamente y bajo las posiciones sobre las cuales se ve cómo debe manejarse el país. Volvemos al punto de la derecha en el poder, la izquierda y la lucha ideológica entre capitalismo y comunismo. ¿Es así? No, porque en eso no es volver, en eso hemos estado todo este tiempo. O sea, eso no es nada nuevo, no es volver, ¿ya? No es volver a las elecciones del 94, las primeras después de la paz. Aquellas elecciones, su importancia estuvo en que incorporaron a los que estaban excluidos del sistema político electoral. Y excluidos desde los años 30, imagínense. O sea que después de más o menos 70, o casi 70 años de exclusión, incorporó a todo el mundo. Y por eso son las elecciones que dan a la transición democrática. Estos ya están, ahora el FMLN es parte del sistema político de la democracia representativa. Le guste o no le guste, pero es una parte y es una parte importantísima. Ahora entonces el problema es qué va a pasar, si gana uno o si gana el otro. Gana el FMLN, crisis en Arena, y un problema, ¿cómo va a gobernar Mauricio Funes? Que es la gran pregunta que obviamente todo el mundo tiene que hacerse porque sería la primera vez que llegan al gobierno. Ahora,